Bueno, este es el video número 1 de la materia Física 1 diseñada para la carrera LAER. ¿Qué vamos a ver en esta materia? Bueno, esta materia va a estar dividida en unidades. Uno de los temas que vamos a ver es el Sistema Internacional de Medidas y luego distintos temas que están relacionados con la mecánica, que es una rama de la física, y en ellas vamos a incluir temas de cinemática, estática, dinámica, así como también trabajo y energía. En la clase número 1 vamos a ver específicamente el Sistema Internacional de Medidas y vamos a llegar hasta expresión de vectores. ¿Qué es la física? Bueno, la física es una de las ciencias naturales que se encarga del estudio de la energía, la materia, el tiempo y el espacio, así como las interacciones de estos cuatro conceptos entre sí. La física trata de encontrar leyes sencillas para explicar los fenómenos naturales, utilizando la matemática y la experimentación. Se dice que la física es la ciencia de la medición. La pregunta es ¿por qué? Porque para dictar esas leyes sencillas, la física necesita tener información cuantitativa y para generar esa información cuantitativa necesitamos medir. ¿Pero qué hacemos cuando medimos? ¿Qué es medir? ¿Para qué se mide? ¿Qué se mide? ¿Con qué se mide? Medir es comparar. ¿Y qué comparamos? Comparamos magnitudes con unidades. ¿Y qué son las magnitudes? Las magnitudes son entes abstractos que se pueden medir o comparar. Por ejemplo, la longitud es una magnitud porque se puede medir, pero la esperanza, por ejemplo, o la alegría son entes que no son medibles, entonces no son magnitudes. Cuando medimos, nosotros comparamos una magnitud con una unidad y una unidad tiene que ser una magnitud similar a la que quiero medir, que es tomada como patrón. Y esa decisión de tomarla como patrón ha sido en forma convencional, es decir, por convención, por un acuerdo, se ha decidido que esa magnitud sea una unidad. Entonces, la definición de medir o de medición es la técnica mediante la cual se otorga un número a una magnitud luego de realizar un proceso de comparación con otra magnitud similar tomada como patrón denominada unidad. Las unidades de medidas tienen su origen en la antigüedad. Por ejemplo, cuando se quería medir longitud, se utilizaban las partes de los cuerpos o partes de los cuerpos de los gobernantes de algún reinado, de alguna comunidad. Y así surgen, por ejemplo, para la longitud, lo que se denomina pie, yarda, pulgada. ¿Y cuál fue el problema de estas unidades de medidas? Que cambiaban según la zona en la que yo estaba intercambiando bienes, por ejemplo. Entonces fue necesario aunar criterios y establecer un sistema de unidades que fuera universal. Y así surge el Sistema Internacional de Medidas y Unidades. Bueno, voy a hablar un poco coloquialmente para poder explicar este tema y voy a decir entonces que el Sistema Internacional de Unidades aparece o surge luego de una convención o si lo quieren llamar una reunión en la que participaron muchos países y que adhirieron a dichas definiciones que se hicieron en ese momento. Los que no adhirieron en un primer momento fueron Estados Unidos y Gran Bretaña, que siguieron utilizando otro sistema de unidades, pero que actualmente se han incorporado o han adherido a este sistema de unidades. Lo que se hace en esa convención es establecer las unidades para un cierto número de magnitudes. Las magnitudes fijadas originalmente fueron la de longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Y voy a dar un ejemplo en cómo se define el metro. Entonces, para establecer qué es un metro, se toma una barra de una determinada aleación con una determinada longitud
y a esa longitud arbitrariamente se le da el nombre de o que corresponde a un metro. Y así se hizo también con las otras unidades que surgieron en ese sistema internacional. Esas unidades tienen símbolos que yo les muestro y bueno, y estas se corresponderían a las unidades básicas. Yo les pongo acá unidades básicas y derivadas. A partir de estas unidades básicas surgen lo que se denominan unidades derivadas. ¿Cuándo aparecen las unidades derivadas? Cuando a estas unidades básicas participan en una ecuación matemática. El ejemplo que les voy a dar es el caso de calcular el área de un cuadrado. La fórmula matemática es lado al cuadrado y por lo tanto cuando yo opero para calcular esa área va a surgir el metro cuadrado, porque el lado es una longitud que se va a expresar en metro y al multiplicarlo por el otro lado que también se expresa en metro, da como resultado en la unidad el metro cuadrado y a esto se lo denomina unidad derivada. ¿Qué tipo de problemas van a tener ustedes en la ejercitación? Bueno, en realidad no van a ser problemas, sino van a ser ejercicios. Algunos ejercicios van a corresponder a lo que se llama conversión de unidades y es trabajar con el sistema decimal con sus múltiplos y sus submúltiplos, que son decimales. Y por lo tanto, para pasar de una unidad a otra dentro de este sistema decimal, vamos a tener que multiplicar y dividir por la unidad seguida de 0. Y el otro tipo de ejercitación es pasar o convertir del sistema decimal al sistema británico y viceversa. Para hacer la conversión de unidades, ustedes van a utilizar tablas de conversión, hasta que se sepan, o a lo mejor hay gente que ya se sabe cuáles son los múltiplos o las unidades seguidas de 0 con las que nosotros hacemos las conversiones. Les voy a mencionar un ejemplo conocido de la vida cotidiana y el caso voy a hablar del kilómetro. Si yo quiero pasar de kilómetro a metro, es decir, convertir una unidad que corresponde a la misma magnitud que es longitud, pero pasarla de un múltiplo a la unidad, que sería el metro, yo voy a buscar en la tabla la relación que hay entre kilo y la unidad. Y acá me dice que un kilo equivale a 1000 veces la unidad. Entonces voy a tener que multiplicar por la unidad seguida de 0. En esta tabla solamente aparece kilo, porque todos estos múltiplos y submúltiplos están destinados para todas las unidades que nosotros definimos como unidades básicas. Así podemos hablar de kilómetro, kilogramo, kilolitro, o por ejemplo, si hablamos de mili, pueden ser miliamper, milímetros, mililitros, puede ser miligramos. Entonces, estos son los prefijos que anteponemos para hacer referencia a los múltiplos y submúltiplos del sistema decimal, pero pueden corresponder a cualquier unidad. Entonces, en estas tablas que se muestran, también vamos a poder convertir en el sistema internacional de múltiplos a submúltiplos. Pero otra cosa que tienen estas tablas son factores de conversión para las magnitudes, son las mismas magnitudes, pero con las unidades del sistema británico. Como ya les había dicho, Gran Bretaña y Estados Unidos inicialmente no adhirieron al sistema internacional y siguieron utilizando sus unidades, que son, por ejemplo, para la magnitud, longitud, yarda, pulgada, pie. Para, por ejemplo, la masa, utiliza como unidades la libra y la onza. Entonces, con esto no quiere decir que siguieron usando el pie del gobernante, sino que sí eran cantidades definidas, sus unidades estaban definidas, pero siguieron usando esas unidades y no adhirieron al sistema decimal. El inconveniente que tiene el sistema británico es que ya no es con la unidad seguida de 0 con que yo cambio de una unidad grande a una unidad pequeña. Por ejemplo, el pie es una unidad de longitud más grande que la pulgada, que también es una unidad de longitud. Es más, un pie corresponde a 12 pulgadas, es decir, no es decimal, no es la unidad seguida de 0 para convertir de uno a otro.
Nosotros, por ejemplo, de metro a decímetro es la unidad seguida de cero. Entonces, corriendo la coma, multiplicando o dividiendo por 10, que es fácil, podemos hacer la conversión mentalmente. En el caso del sistema británico, como tiene factores de conversión no decimales, tenemos que hacer sí o sí un cálculo. De cualquier forma, hoy en día se puede hacer la conversión utilizando un celular. Bueno, la idea es que ustedes lo sepan hacer con factor 1 o con regla de 3 simples al cambio de unidades. En algunos casos a lo mejor lo pueden hacer hasta mentalmente, pero bueno, tiene que quedar registrado acá en la materia que ustedes son capaces de hacer la conversión de unidades. Muchas veces las unidades, la expresión de las unidades, se las olvidan de poner y yo les recomiendo, primero que es una de las exigencias de la materia, que estén cada magnitud expresada en las unidades correspondientes y muchas veces hacer el análisis de las unidades en los cálculos me permite identificar errores que he cometido en los cálculos.